Imagínese, Nvidia publicó resultados que parecían impecables y, sin embargo, las acciones se desplomaron un 4%. Mientras la mayoría de los inversores estaban perplejos, rascándose la cabeza y calificando al mercado de irracional, yo vi algo muy diferente. Una alerta roja parpadeando en mi mente durante meses, una alerta que ya me ha salvado a mí y a los accionistas de Berkshire Hathaway de perder miles de millones durante más de 70 años en este juego. La verdad es que he seguido los mercados el tiempo suficiente para saber que cuando una acción cae después de una noticia positiva, no es el mercado el que está fuera de contacto. Es él siendo brutalmente honesto sobre algo que la mayoría de la gente todavía no quiere ver. Y en el caso de Nvidia, lo que veo es un patrón que he presenciado innumerables veces, desde la locura ferroviaria de la década de 1860 hasta la burbuja de las .com de finales de la década de 1990 y la crisis inmobiliaria de 2008. Es el signo clásico de una empresa que se ha vuelto tan cara, tan inflada, tan unánimemente adorada que ni siquiera la perfección es suficiente para sostener su precio. Antes de que alguien piense que soy solo un anciano que no entiende de tecnología ni de inteligencia artificial, déjenme aclarar, Nvidia es una empresa extraordinaria. Jensen Huang ha construido algo verdaderamente extraordinario. La tecnología que han desarrollado es revolucionaria y no tengo ninguna duda de que la IA transformará el mundo en formas que apenas hemos empezado a comprender. Pero después de comprar mis primeras acciones a los 11 años y observar los mercados durante más de 8 décadas, aprendí una lección fundamental: una gran empresa y una gran inversión no siempre son lo mismo. De hecho, suelen ser opuestos y la diferencia casi siempre se reduce a una simple cosa: el precio. Cuando Nvidia anunció ganancias que superaron las expectativas, un crecimiento de los ingresos que la mayoría de las empresas solo sueñan con lograr y una demanda insaciable de sus chips, las acciones cayeron un 4%. Reflexiona sobre esto. En un mundo racional, noticias como esta deberían hacer subir el precio. Pero el mercado no siempre es racional en el corto plazo, aunque es sorprendentemente lógico en el largo plazo. Ese día, el mercado nos decía algo profundo: ni siquiera las mejores noticias eran suficientes para justificar el valor de la acción. Recuerdo estar sentado en mi oficina en Omaha, mirando el informe de ganancias, y no pude evitar hacer una comparación con 1999. En ese momento, me llamaban dinosaurio por negarme a comprar acciones de tecnología. Empresas sin beneficios, a veces casi sin ingresos, cotizaban a múltiplos que desafiaban toda lógica matemática. Dijeron que no entendía la nueva economía, que las viejas reglas ya no valían, que estaba perdiendo la oportunidad de mi vida. ¿Sabes lo que pasó? Dormí tranquilamente todas las noches, mientras que aquellos que ignoraron los principios básicos de valoración perdieron el 70%, el 80% e incluso el 90% de su dinero cuando estalló la burbuja. No estoy diciendo que Nvidia vaya a repetir el desastre de las .com. Nada de eso. Nvidia tiene ganancias reales, productos reales, clientes reales y una ventaja competitiva concreta. Pero lo que digo es que el precio importa. Siempre ha importado y siempre importará. Cuando pagas 50, 60 o 70 veces los beneficios de una empresa, estás apostando a que todo irá perfectamente en los años venideros. Es apostar a que la competencia no aparecerá, que los cambios tecnológicos no sacudirán el modelo de negocio, que el crecimiento continuará a un ritmo extraordinario indefinidamente y que no sucederá nada inesperado en la economía ni en el mundo. Es mucho riesgo hacer a la vez, y nunca he sido de los que arriesgan todo en un solo movimiento. Prefiero situaciones en las que tengo varias formas de ganar y muy pocas de perder. Con Nvidia en sus niveles actuales, veo exactamente lo contrario: pocas posibilidades de ganar y muchas de perder. Déjame explicarte mi razonamiento, porque no se trata solo de Nvidia. Se trata de proteger y multiplicar su riqueza en cualquier escenario de mercado y reconocer señales peligrosas antes de que se conviertan en catástrofes. Hablemos de lo que realmente significó esa caída del 4%. Cuando una acción tiene un precio perfecto, como claramente lo fue Nvidia, la única sorpresa que importa es la negativa. Si los resultados son exactamente los esperados, ya tiene precio. Si superan las expectativas en un 5%, quizás también ya esté valorado.
El precio de las acciones no solo refleja la realidad actual, sino todas las expectativas optimistas sobre el futuro. Entonces, cuando llegan buenas noticias y las acciones caen de todos modos, lo que se ve es que el mercado dice que el listón se ha puesto tan alto que incluso un salto espectacular ya no es impresionante. He visto esta película antes y sé cómo termina. No siempre termina en desastre, pero siempre termina en decepción para quienes compraron en la cima. A veces la decepción llega rápidamente, como ocurrió con las acciones en la burbuja de Internet. Otras veces lleva años, como fue el caso de Cisco, que alcanzó su máximo histórico en marzo de 2000 y solo volvió a ese nivel más de 2 décadas después, a pesar de haber sido una empresa exitosa, rentable y en crecimiento todo el tiempo. El problema no fue que Cisco fracasara. El problema era que el precio era como si tuviera éxito más allá de los sueños más locos, y simplemente tener éxito en la realidad no era suficiente. Ahora déjame decirte lo que busco en una inversión, porque es lo contrario de lo que veo en Nvidia hoy. Busco empresas que se venden por menos de lo que valen. Situaciones en las que obtengo más valor del que pago. Negocios que puedo entender, con ventajas competitivas duraderas, gestionados por directivos que piensan como propietarios. Y, sobre todo, busco un precio que me ofrezca un margen de seguridad. Este margen de seguridad es el concepto más importante en la inversión, y es precisamente lo que la mayoría ignora cuando se deja llevar por la emoción de una acción en alza. Tener un margen de seguridad significa comprar algo por mucho menos de lo que vale. Entonces, incluso si algunas de sus suposiciones son erróneas, aún puede ganar dinero, o al menos no perderlo. Es como comprar $1 por 50 centavos, en lugar de pagar $1.50 con la esperanza de que se convierta en 2. Dado que Nvidia cotiza con las valoraciones actuales, no hay margen de seguridad. De hecho, existe un margen de peligro. Está pagando precios elevados y esperando resultados excepcionales y, según mi experiencia, eso es exactamente lo contrario de lo que debe hacer al invertir. Lo ideal es pagar precios medios o inferiores a la media y obtener resultados medios o superiores a la media. Así es como se genera riqueza con el tiempo. Así fue como Berkshire Hathaway pasó de ser una empresa textil en quiebra a una de las empresas más valiosas del mundo. Pero hay algo aún más preocupante sobre Nvidia, algo que va más allá de la valoración. Tiene que ver con la naturaleza misma del negocio tecnológico. He seguido muchas empresas del sector a lo largo de los años y noté algo curioso. Empresas, altos que no lo entienden o no lo soportan. Es como ver a alguien que nunca ha jugado al póker sentarse en una mesa de profesionales y apostar todos sus ahorros en la primera mano. La emoción de la codicia eclipsa el sentido común y el resultado rara vez es bonito. Lo que más me preocupa no es solo el precio que se paga por una acción como Nvidia, sino lo que ese precio revela sobre el estado de ánimo de los inversores. Cuando la gente empieza a justificar una valoración desorbitada con argumentos como esta vez es diferente o el crecimiento es infinito, es señal de que la euforia se ha apoderado de la razón. Y la historia nos muestra, una y otra vez, que la euforia es la peor consejera de los mercados. Nos hace ignorar los riesgos, subestimar la competencia y creer que las reglas básicas de la economía ya no son válidas. Recuerdo bien la burbuja de las .com de finales de los 90. En ese momento, cualquier empresa que añadiera, su nombre veía como su valor se disparaba, independientemente de si tenía beneficios, ingresos o incluso un plan de negocio viable. La gente decía que Internet cambiaría todo, que las antiguas métricas de evaluación ya no se aplicaban. Y tenían razón acerca de Internet, realmente lo cambió todo. Pero estaban completamente equivocados acerca del valor de esas empresas. Cuando estalló la burbuja, muchos de ellos desaparecieron de la noche a la mañana, llevándose consigo fortunas enteras. Los inversores que sobrevivieron fueron aquellos que mantuvieron la cabeza fría y se negaron a pagar precios absurdos por promesas vacías. Hoy veo ecos de este mismo comportamiento. No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea una burbuja, ni mucho menos. La IA es una auténtica revolución, con aplicaciones reales y potencial transformador. Pero esto no significa que todas las empresas vinculadas a él sean una inversión segura a cualquier precio.
Nvidia puede ser una empresa extraordinaria, con un liderazgo excepcional y tecnología innovadora, pero si el mercado ya ha incluido en su valor actual décadas de crecimiento perfecto, incluso una pequeña desviación del guión podría resultar en pérdidas dolorosas. Y aquí está el quid de la cuestión: al mercado no le importa lo que usted crea que vale una empresa. Le importa lo que otros estén dispuestos a pagar por ello. Cuando la música se detenga, y siempre lo hace, aquellos que compraron en la parte superior serán los últimos en encontrar un asiento. Por eso, en momentos como este, prefiero mantenerme al margen del frenesí y esperar oportunidades donde el riesgo sea limitado y el rendimiento potencial sea realista. No estoy sugiriendo que evites por completo la tecnología o la IA. Lo que digo es que hay que tener disciplina. Hay que mirar más allá de la emoción del momento y preguntarse, ¿cuánto estoy pagando realmente por este activo? ¿Cuáles son los riesgos? Y, lo más importante, ¿qué sucede si me equivoco? Si las respuestas no son convincentes, la mejor decisión puede ser simplemente no invertir. A lo largo de los años, he aprendido que el éxito en la inversión no se debe a una predicción perfecta del futuro, sino a una gestión inteligente del riesgo. No necesito tener razón en cada tendencia o innovación. Solo necesito evitar errores catastróficos y aprovechar las oportunidades que ofrecen un margen de seguridad. Y ahora mismo, acciones como Nvidia no ofrecen esa ventaja. Exigen que todo salga perfecto, y la vida, y los mercados, rara vez funcionan de esa manera. Entonces, cuando veo gente apostando sus ahorros en activos sobrevaluados, no es solo una cuestión de números. Es una cuestión de psicología. Se trata de cómo la codicia y el miedo a perdernos algo pueden llevarnos a tomar decisiones que, en retrospectiva, parecerán obviamente tontas. Y la verdad es que, en el mundo de las inversiones, las lecciones más caras son las que aprendemos demasiado tarde. Entonces, si está pensando en comprar Nvidia o cualquier otro activo que esté en el centro de la euforia actual, pregúntese, ¿estoy comprando porque creo en el valor real de la empresa, o estoy comprando porque todos los demás están comprando? Si es lo último, tal vez sea hora de dar un paso atrás y reconsiderarlo. Después de todo, el mercado siempre ofrece una segunda oportunidad, pero rara vez ofrece una segunda oportunidad en el mismo lugar. Corrige tus propios excesos. Pero en el corto plazo, puede ser irracional, volátil e incluso cruel con quienes ignoran las señales. Y la señal que el mercado está enviando ahora es clara: el precio ya representa no solo lo que Nvidia es hoy, sino lo que los inversores sueñan que podría llegar a ser. Y cuando los sueños se vuelven más valiosos que la realidad, despertar suele ser doloroso. No es una cuestión de si, sino de cuándo y de quién estará en el lado equivocado cuando la música se detenga. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar por qué los grandes inversores, aquellos que han construido fortunas duraderas, rara vez aparecen en las noticias comprando las acciones más populares del momento? No es por falta de información. Tienen acceso a los mismos análisis, a los mismos datos, a las mismas proyecciones optimistas. La diferencia es que entienden una verdad simple: el mercado no recompensa a quienes tienen razón sobre qué comprar, sino a quienes tienen razón sobre cuándo y, lo más importante, por cuánto. Cuando pagas un precio inflado por una acción, no estás comprando un negocio, estás apostando por una narrativa. Y las narrativas, por muy convincentes que sean, tienen un problema: dependen de que todo salga bien, sin fallos, sin imprevistos, sin competencia, sin cambios regulatorios, sin errores de gestión. En un mundo perfecto, tal vez esto sería posible. Pero el mundo real está hecho de incertidumbres y el mercado está hecho de sorpresas. Piénselo: si Nvidia cumple todo lo que promete, y algo más, pero el mercado ya ha valorado esta perfección, ¿cuál será el retorno para quienes entren ahora? Probablemente una rentabilidad mediocre, que apenas compensa el riesgo asumido. ¿Qué pasa si algo sale mal? Si la demanda de chips de IA se desacelera, si surge un competidor con tecnología superior, si los gobiernos comienzan a regular la industria de manera más estricta. En este caso, el precio puede caer en picado no porque la empresa sea mala, sino porque las expectativas no eran realistas. Por eso la paciencia no es solo una virtud, es una estrategia ganadora. Mientras la mayoría persigue lo que ya ha subido,
los inversores disciplinados esperan el momento en que el mercado ofrezca algo valioso a un precio razonable. No tienen prisa porque saben que siempre surgen oportunidades, especialmente cuando otros están desesperados por vender. Y aquí está la paradoja: cuanto más teme la gente perder el tren, más rápido suele descarrilarse. La euforia de hoy es el arrepentimiento de mañana. Hemos visto que esto sucede con las .com, con las acciones de energía limpia, con las criptomonedas y con las SPAC. Cada ciclo tiene su propio nombre, su propia historia, sus propios héroes y víctimas. Pero el guión es siempre el mismo: los precios suben hasta que ya no pueden subir más, y luego bajan hasta que ya no pueden bajar más. La pregunta que deberías hacerte no es ¿Nvidia seguirá subiendo?, sino más bien, ¿estoy dispuesto a pagar el precio actual por una empresa cuyos resultados ya están tasados como si fueran infalibles? Si la respuesta es sí, prepárate para una montaña rusa de emociones. Si no, ya has dado el primer paso para invertir sabiamente. Porque, al final, el mercado no perdona a quienes confunden suerte con habilidad. No le importa cuánto creas en una historia. Lo que importa es lo que pagas por ello. Y hoy, con Nvidia y tantas otras acciones en alza, el precio que se paga es el de una apuesta, no el de una inversión. Están convencidos de que la revolución ya ha comenzado. La prisa es enemiga de la lucidez, y la euforia es la peor consejera a la hora de arriesgar tu dinero. Piénselo: si cree que la IA cambiará el mundo, y yo lo creo, ¿por qué molestarse en comprar acciones a cualquier precio? Si la transformación es realmente tan profunda, no ocurrirá en meses, sino en años, tal vez décadas. Y en un horizonte tan largo, los ciclos del mercado ofrecerán oportunidades mucho mejores que los actuales. El problema no es la tecnología, ni la empresa, ni el futuro brillante que todo el mundo ve. El problema es el precio que pagamos hoy por ese futuro. Es como comprar una entrada para un espectáculo que no se celebrará hasta dentro de 5 años, pero pagar como si fuera a empezar mañana. Puede que tengas razón en cuanto al evento, pero te equivocarás en cuanto al momento, y en el mercado, el momento lo es todo. Y no nos equivoquemos, el mercado no premia a quienes aciertan en la tendencia, sino a quienes aciertan en el precio. Puedes estar 100% seguro del potencial de la IA y aún así perder dinero si pagas demasiado por ella. Esto es lo que les pasó a los inversores de Nifty 50, a los entusiastas de las .com en la década de 1990, a los compradores de acciones de energía solar en 2008. Tenían razón sobre el futuro, pero se equivocaron en la ejecución. Porque, al fin y al cabo, el mercado no es un concurso de belleza donde gana quien elige la empresa más prometedora. Es una subasta donde gana quien compra al precio justo. Ahora imagina por un segundo que estás al otro lado de la mesa. Si hoy fuera vendedor de Nvidia y supiera todo lo que sabe sobre la empresa, la competencia, los riesgos geopolíticos y la psicología del mercado, ¿compraría estas acciones a su precio actual? ¿O esperarías a tener un margen de seguridad que te diera tranquilidad para dormir por las noches? La respuesta honesta a esa pregunta es la única que importa. Porque, en el fondo, invertir no se trata de tener convicciones ciegas, sino de tener disciplina. No se trata de seguir a la multitud, sino de cuestionar el consenso. No se trata de predecir el futuro, sino de protegerse del presente. Y el presente, ahora mismo, le está gritando a cualquiera que quiera escucharlo: las expectativas están al límite. El optimismo se valora como si no hubiera margen de error. Y cuando eso sucede, incluso las buenas noticias se vuelven irrelevantes porque el mercado ya las anticipó. Lo que queda, entonces, es solo el riesgo. Riesgo de que algo salga mal. Riesgo de que la competencia te sorprenda. Riesgo de que la euforia se convierta en decepción. Y ese es un riesgo que, a estos precios, simplemente no vale la pena correr. Por supuesto, siempre habrá quien diga que esta vez es diferente. Esa Nvidia es única. Esa IA es una megatendencia sin precedentes. Y tal vez lo sea. Pero la historia nos enseña que cuando todos dicen lo mismo, cuando los argumentos se vuelven repetitivos y las justificaciones se basan más en la emoción que en la razón, es exactamente cuando debemos frenar. Porque al mercado no le importa lo especial que creas que es una empresa. A él solo le importa una cosa:
si el precio que pagaste tiene sentido. Entonces, antes de apretar el gatillo, pregúntese, ¿está comprando acciones o una lotería? ¿Estás invirtiendo o apostando? Porque, a largo plazo, solo uno de estos enfoques sobrevive. Y la diferencia entre ellos no está en la calidad de la empresa, sino en la calidad de la decisión. Y las decisiones de calidad no se toman en el calor del momento, sino en la frialdad del análisis. No se basan en lo que todos hacen, sino en lo que pocos tienen el coraje de hacer, esperar. Porque, al fin y al cabo, el mercado siempre ofrece una segunda oportunidad. La pregunta es si tendrás la paciencia para esperarlo. Cree la historia. Esa es otra lección que he aprendido a lo largo de los años. El mercado siempre ofrece oportunidades, si se tiene paciencia. Las acciones que parecen intocables en sus picos eventualmente vuelven a la tierra y tienen mejores puntos de entrada. A veces esto sucede debido a problemas específicos de la empresa. Otras veces, debido a correcciones más amplias del mercado. Pero casi siempre sucede, y quienes esperan son recompensados. Quien corre detrás paga el precio. Pienso en esto cada vez que veo acciones como Nvidia cotizando con valoraciones que parecen desconectadas de la realidad. Recuerdo todas las veces que fui paciente, cuando dejé pasar las oportunidades porque el precio no era el correcto, y como esa paciencia fue recompensada con oportunidades aún mejores. Y también pienso en las veces que no tuve la suficiente paciencia, cuando pagué demasiado por algo porque me dejé llevar por la emoción. Estas inversiones casi siempre dieron menos retorno que las que esperaba al precio correcto. La verdad es que una inversión exitosa depende tanto de lo que no hace como de lo que sí hace. Se trata de las malas inversiones que evitas. Pagos excesivos que no realizas. Los riesgos que no corres. Y ahora mismo en el sector tecnológico veo muchos riesgos que no quiero correr, muchos precios inflados que no quiero pagar y una mala inversión que definitivamente quiero evitar. Esa caída del 4% incluso después de buenos resultados dice algo importante. Está demostrando que incluso la perfección ya no es suficiente. Que el gobernante ha sido puesto en un nivel imposible y que estamos en las etapas finales de un movimiento especulativo, donde el único camino es hacia abajo. Los inversores inteligentes prestan atención a estas señales. Entienden que el mercado les está dando información, incluso cuando esa información contradice la narrativa dominante. He construido mi carrera escuchando lo que me dice el mercado, incluso cuando es incómodo o impopular. En 1999, el mercado me decía que estaba equivocado respecto a las acciones tecnológicas, que estaba perdiendo la mayor oportunidad de una generación. Pero sabía lo que estaba viendo: sobrevaloración, especulación, euforia. Y hice bien en quedarme fuera, aunque eso significara quedarme atrás por un tiempo. Hoy, el escenario no es diferente. El mercado grita que algo no está bien. Que las expectativas superaron la realidad. Que ni siquiera los mejores resultados justifican los precios actuales. Y eso no es una opinión, es un hecho. Es la psicología de un mercado que ha olvidado qué es la valoración y ahora opera impulsado por el impulso y la esperanza. Es el tipo de señal que, a lo largo de la historia, ha precedido a fuertes caídas en otras acciones, en otros momentos. No sé cuándo Nvidia lo solucionará de manera significativa, ni si sucederá en el corto plazo. Los mercados pueden seguir siendo irracionales durante más tiempo del que usted puede seguir siendo solvente. Pero sé que la situación actual es peligrosa para los nuevos compradores. Que las probabilidades están en contra de quien entre ahora. Que la decisión inteligente es esperar mejores oportunidades en otros lugares. Eso es lo que hago. Esto es lo que recomiendo a cualquiera que me pregunte. El mercado siempre ofrece oportunidades, a veces en las acciones de moda que todo el mundo adora, pero mucho más a menudo en las empresas olvidadas y aburridas que cotizan a precios razonables. En los casos en los que recibe más valor del que paga. Ahí es donde centro mi atención. Ahí es donde creo que los inversores deberían centrarse ahora. En lugar de perseguir una acción que ya ha hecho su gran movimiento y ahora está indicando, a través de su propia dinámica de precios, que ya se ha ganado dinero fácil y que pueden venir tiempos difíciles.